Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Los que hicieron el 17 de octubre, por Santiago Zenén González. El 17 de octubre de 1945 marcó un hito de la historia política argentina que hoy sigue siendo materia de estudio, análisis y discusión. Han pasado 60 años del episodio, quedan ya pocos protagonistas vivos y los relatos sobre lo acontecido esa jornada en la ciudad de Buenos Aires están teñidos de las interpretaciones, reescrituras y testimonios posteriores. El proceso histórico que alumbró aquella fecha fue, por cierto, lo suficientemente fuerte como para marcar en profundidad la propia reconstrucción de los hechos, considerados una matriz de la identidad política naciente al calor del liderazgo de Juan Domingo Perón. Convertido con el paso del tiempo en un verdadero ritual de congregación para el peronismo, fecha de conmemoración oficial durante casi una década, símbolo de la resistencia en los siguientes 17 años de proscripción, evocación alusiva de encuentros y desencuentros durante los últimos 20 años e incorporada a la controversia democrática a partir de 1983. Su cristalización como acontecimiento no ha impedido, sin embargo, que una profusa bibliografía ensayística e historiográfica continúe incorporando valiosos aportes a su redescubrimiento. Para unos, el 17 de octubre fue una verdadera irrupción popular espontánea, para otros resultó determinante su planificación y conducción por parte de sectores gremiales y dirigentes del sindicalismo, y hay quienes sostienen que el hecho estuvo directamente instigado y manejado desde oficinas gubernamentales. Existen además los más diversos testimonios sobre quienes estuvieron aquel día en la Plaza de Mayo o participaron de la movilización popular. Este trabajo pretende ir a las fuentes y realizar una breve recorrida por los hechos principales, así como también revisar las versiones y las lecturas más importantes sobre el hecho y sobre su significación. Se trata de un doble viaje, a la crónica del 17 de octubre y sus proyecciones, y a la historia del 17 de octubre y sus protagonistas. Ambos son itinerarios que hacen de aquella fecha una de las canteras de interés más ricas para investigadores y estudiosos, argentinos y extranjeros, sumergidos en la realidad social y política contemporánea de la Argentina. Los hechos. Al promediar su segundo año de gobierno, la entrada en crisis política de la Revolución de Junio de 1943, de orientación nacionalista y guiada por el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, se hace evidente. Durante las semanas previas al 17 de octubre de 1945, los frentes de conflicto podrían resumirse en los siguientes puntos. La CGT aparece en la opinión pública acusada de colaboracionismo con el gobierno por la activa relación generada a partir de noviembre de 1943 con el coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión. Esta relación, en rigor, había significado la puesta en vigencia de numerosas disposiciones, resoluciones y estatutos laborales, la intervención del Estado directa o a través de la justicia en la resolución de conflictos gremiales, así como la ayuda en la promoción o remozamiento de las organizaciones de trabajadores existentes, con el fin de aclarar su posición. El 12 de septiembre, la CGT declara: 1. Las organizaciones sindicales son coaliciones de carácter económico fundadas sobre una naturaleza de clase, frente a los cuales todos los gobiernos son lo mismo, representantes más o menos genuinos de la clase capitalista. 2. La CGT no pudo presentarse ante el actual gobierno, como no lo hizo ante otros, en la impropia actitud de partido. Cumplió su función específica de la defensa de los intereses de la clase trabajadora. La oposición política al gobierno, formada por los partidos tradicionales y sectores de opinión que iban del liberal conservadurismo a los partidos de izquierda, pasando por el radicalismo y el demoprogresismo, organiza
el 19 de septiembre una impactante demostración de fuerza en el centro de Buenos Aires, conocida como la Marcha de la Constitución y la Libertad. La movilización, además de reclamar una vez más por la apertura del proceso político y el llamado a elecciones, lleva como consigna aglutinante la entrega inmediata del poder a la Corte Suprema de Justicia. El gobierno, por su parte, responde a la movilización opositora interrumpiendo el juego político, restablece el estado de sitio, ordena a la policía ocupar las universidades y refuerza la represión, incluso con los sectores opositores del ejército. A partir de allí, los hechos suceden de este modo. Martes 9 de octubre. La oficialidad de la poderosa guarnición de Campo de Mayo reclama la renuncia del coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión y hombre fuerte del gobierno militar. El hecho detonante es la designación de Oscar Nicolini, vinculado a Perón a través de su compañera la actriz Eva Duarte, al frente del Correo, lo cual es tomado como indicio de que el coronel, que era además ministro de Guerra y vicepresidente, se dispondría a manejar el próximo proceso electoral. Acorralado por la oposición política y defendido tibiamente por el presidente Edelmiro Farrell, Perón, que había festejado sus 50 años la noche anterior y recibe esa jornada a un grupo de dirigentes sindicales que le expresan su adhesión, acepta la exigencia, pero pide despedirse a los trabajadores el día siguiente. Miércoles 10 de octubre. En una concentración realizada a las 6 de la tarde frente a la Secretaría de Trabajo, a 100 metros de la Plaza de Mayo, en Diagonal Sur y Perú, antigua sede del Consejo Deliberante, transmitida por la cadena nacional de radios y organizada por algunos círculos sindicales, una muchedumbre obrera calculada en 60.000 personas exalta la figura del renunciante coreando las consignas «Perón presidente» y 1 millón de votos. Desde el palco, levantado sobre la calle Perú, entre Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, y Diagonal Sur, el coronel aclamado invita a los trabajadores a defender las conquistas gremiales y se despide anunciando que deja firmado un decreto de aumento de sueldos y la implantación del salario móvil vital y básico. Algo más que una esperanza. A nuestro entender, esa tarde puede considerarse como el embrión, el llamado implícito con que encontraría respuesta unívoca y contundente una semana después. Únanse y defiéndanla a la Secretaría de Trabajo, sentencia Perón, en un mensaje inequívoco, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Las columnas se desconcentran en pequeños grupos y algunos manifiestan por las calles céntricas. En la jefatura de policía se despide el coronel Filomeno Velasco con una arenga a los uniformados y estos gritan «Viva Perón». En tanto, el Ministerio del Interior, a cargo hasta ese día del radical alvearista Hortensio Quijano, emite un comunicado en el que considera cumplidos los objetivos de la Revolución de 1943 al haberse extirpado definitivamente el régimen existente, en referencia a los tiempos de la década infame, el fraude y la proscripción. Convoca a elecciones para el 7 de abril de 1946 y enfatiza que no habrá candidatos ni presiones oficiales. Jueves 11 de octubre. Extensas deliberaciones en el círculo militar y en el centro naval para evaluar la situación, que se extienden durante 48 horas. Se resuelve un cambio de gabinete, la permanencia de solo 2 ministros militares, el general Eduardo Ábalos en Guerra y el almirante Héctor Bernengo Lima en Marina, y se encomienda al procurador de la Corte la formación de un gabinete civil con personalidades apolíticas. Desde este momento ha cambiado la política del país. No hay candidaturas oficiales, refrenda el general Ábalos a los periodistas. Perón, desplazado, pide licencia mientras aguarda su retiro como militar. Viernes 12 de octubre. Los partidos políticos y fuerzas de la oposición reclaman la retirada del ejército a los cuarteles y la entrega del gobierno a la Suprema Corte de Justicia. Una manifestación en Plaza San Martín culmina con refriegas, heridos y un muerto, el doctor Eugenio Ottolenghi. El general Ábalos, principal sostén de Farrell y designado ministro de Guerra, rechaza la ofensiva opositora e intenta poner fin a las actividades políticas de Perón.
El teniente coronel Domingo Mercante, brazo derecho del destituido vicepresidente, había reunido en esa jornada a medio centenar de dirigentes sindicales para pedirles que organizaran un gran movimiento de agitación en los gremios para reponer a Perón en sus cargos. Sábado 13 de octubre. Por orden de Farrell, Perón es encarcelado en la isla Martín García. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el sucesor Juan Fentanés anuncia cambios en la política de respaldo activo del Estado en la defensa de las reivindicaciones obreras. Los nucleamientos patronales se niegan a pagar el feriado del 12 de octubre y anuncian que tampoco abonarían el aguinaldo, dos beneficios otorgados por Perón. Domingo 14 de octubre. Febriles asambleas gremiales y reuniones de los diferentes agrupamientos sindicales que tienen epicentro en la sede de la CGT, que funciona en las instalaciones de la Unión Tranviarios Automotor en la calle Moreno, los gremios autónomos urgen convocar a una huelga general por la libertad de Perón y la defensa de las mejoras obtenidas. El secretariado de la CGT, con el respaldo de la Unión Ferroviaria, es más proclive a un diálogo con el general Ábalos y el presidente Farrell. Surgen así dos direcciones paralelas, la del secretario general Silverio Pontieri y la que inicia la organización del estado de alerta y movilización de sus bases. Lunes 15 de octubre. Pontieri se reúne con el ministro de Guerra, general Ábalos, de quien recibe garantías de que se respetarán las conquistas laborales, pero la decisión de convocar a una huelga general ya está pensada y existe un clima de agitación en otras ciudades del interior del país y en el Gran Buenos Aires, donde se destacan los obreros de la carne de Berisso y Ensenada, liderados por Cipriano Reyes. Martes 16 de octubre. Grupos de manifestantes llegan al centro de la ciudad provenientes de la zona sur bonaerense. El Comité Central Confederal de la CGT, con posiciones divididas, resuelve convocar a una huelga general por 24 horas para el día 18, como medida defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. El estado de agitación aumenta. Entrada la madrugada, Perón es trasladado de la cárcel de Martín García al hospital militar. La medida de fuerza tiene la adhesión de los sindicatos autónomos. En tanto, los sindicatos no identificados con Perón y los partidos socialista y comunista instan a no participar de ninguna manifestación y unificarse para terminar de una vez por todas con las maniobras del nazifascismo que atentan contra la libertad, la democracia y el progreso del país. Miércoles 17 de octubre. Contingentes de trabajadores confluyen hacia la Plaza de Mayo y exigen la inmediata libertad de Perón. Similares manifestaciones se reproducen en La Plata, Rosario y otras ciudades del interior, sin que la policía intervenga para reprimir la protesta. Con la presión de la presencia multitudinaria, el comité de huelga, integrado por los representantes de los gremios no confederados, Luis Gay, telefónicos, y Ángel Borlengui, mercantiles, y por el secretariado de la CGT, inicia conversaciones con el general Ábalos, quien se aviene a negociar. Al mediodía, una delegación de la CGT se reúne con Farrell y le entrega un petitorio de 300 sindicatos reclamando satisfacción a las demandas gremiales. Por la tarde, el gobierno tambaleante cede. Farrell recibe una tardía lista de ministros posibles encomendada días antes al procurador Juan Álvarez, la que es rechazada. El coronel Perón exige la renuncia de todo el gabinete y tras recuperar su libertad y por pedido del comité de huelga, se dirige a los manifestantes, entre 60.000 y 1 millón de personas, según cuál fuera la fuente, desde los balcones de la Casa de Gobierno. Es cercana la medianoche cuando Perón, escoltado por Farrell, anuncia su retiro del ejército para vestir la casaca del civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria. Luego de breves palabras de Farrell, Perón habla a los trabajadores del país, les agradece su apoyo e invita a convertir el paro general del día siguiente en día de festejo y esperanza. Mantiene un intercambio con la plaza colmada de gente que acompaña con cánticos y consignas las apelaciones del líder. La radio del Estado transmite el acto a todo el país y el gobierno mantiene el control de la situación. Los muchachos peronistas.
En una entrevista que tuvimos en 1995, Cipriano Reyes nos habló con una impecable memoria de lo ocurrido en aquellas jornadas que marcarían su vida, sobre el rol que le cupo en la movilización obrera como secretario general del Sindicato Autónomo de Obreros de la Carne en Berisso y Ensenada, confrontado con una titubeante conducción sindical, pero también con cierta aquiescencia por parte del propio presidente de facto. Al renunciar Perón, recuerda Reyes, me comuniqué con Farrell y le señalé: ahora vamos a salir los perros que trotamos adelante del sulky y vamos a ver cuánto resisten. Vamos a llamar a una asamblea general en Plaza de Mayo. Nosotros somos pacifistas, no tiramos bombas, somos trabajadores y reclamamos el derecho que nos corresponde. Además, le informé, no hay peor bomba que pueda soportar el patrón que el aumento de sueldo. Farrell nos dio permiso para que realizáramos la asamblea en Plaza de Mayo por la reposición de Perón en el poder lo más pronto posible. Cuando nos enteramos de su detención entonces, pasó a ser por la libertad de Perón. Los subrayados son nuestros. El mismo 17 de octubre, continúa, se publicó en varios diarios, por ejemplo en La Prensa y La Nación, una solicitada firmada por la CGT y varios sindicatos criticando la postura adoptada por el sindicato que yo comandaba y solicitando al gobierno que solucionara la situación. La mayoría de las organizaciones sindicales se negaron a salir e incluso me calificaron de pistolero porque en una oportunidad nos habíamos tiroteado al intentar tomar un sindicato. Eleuterio Cardoso tenía entonces 23 años y era delegado de la sección hojalatería del frigorífico La Blanca, uno de los 5 establecimientos que existían en Avellaneda y que sumaban más de 30.000 trabajadores. Nos contó así los días previos y el desenlace. La semana que va desde el 9 al 17 de octubre fue muy agitada. Yo concurrí el día 10 a la despedida de Perón de sus cargos públicos. En su discurso de ese día recuerdo que trató de atemperar los ánimos. Había decenas de miles de personas que se concentraron en pocas horas porque la decisión del acto se tomó con muy poco tiempo de anticipación. Continuamos trabajando hasta el 17 con un alto grado de agitación, porque se presionaba sobre las comisiones directivas de cada sindicato. El día 17, el secretario general del sindicato en nuestro frigorífico, Francisco Díaz, que era anarcosindicalista y un maestro de muchos gremialistas, nos citó a todos los delegados y a los activistas temprano y nos anunció que la huelga estaba declarada. Formamos piquetes de huelga para ayudar a parar a los obreros de otros gremios que podrían no estar de acuerdo con la medida. Estos estaban ligados al comunismo, entre ellos el gremio de la carne, que mantenía una organización denominada FOIC, Federación Obrera de la Industria de la Carne, pero ya había perdido mucho peso. Ellos sacaron un comunicado el mismo 17 criticando la medida de fuerza. Nuestro gremio, continúa Cardoso, la Federación de Sindicatos Obreros Autónomos de la Industria de la Carne, cuya secretaría general ocupaba Cipriano Reyes, cumplió un papel fundamental en esos días. Al grito de «Viva la huelga» y «Viva el coronel» recorrimos los establecimientos fabriles de Avellaneda. Cuando quisimos atravesar el puente para llegar a la capital ya se había levantado. Entonces fuimos hasta la estación de trenes que está en la zona del Piñeiro, cruzamos por el puente del ferrocarril y bajamos en la calle Suárez. Los boteros que cobraban 5 centavos ese día lo hicieron gratis. La reacción de la gente fue maravillosa. Nos sentíamos héroes, nos aplaudían, salían a los balcones. Muchos nos arrojaban banderas, flores, no portábamos carteles, cantábamos sin galera y sin bastón, somos los obreros de Perón. También se cantaba Perón presidente. Allí estaba Andrés Framini, que tenía 30 años y trabajaba en la fábrica textil Picaluga, en la calle Patricios y Suárez del barrio de La Boca. Con los obreros de mi fábrica nos dirigimos por la avenida Patricios hasta Martín García, y luego nos perfilamos por Montes de Oca hasta Avenida de Mayo, y desde allí a la plaza, donde llegamos a las 4 de la tarde. No se entonaron cánticos partidarios, alguna gente llegó caminando y otros lo hicieron en tranvía. Hacía mucho calor, y es cierto que a causa de ello la gente se mojaba las piernas en la fuente de Plaza de Mayo, recuerda Framini. Nos descalzamos y nos metimos dentro de la fuente para refrescarnos, apunta Cardoso.
y Reyes, por su parte, evoca: al intentar cruzar el puente que une Avellaneda con la capital, la policía nos atajó, luego se subió el puente, pero más tarde se bajó. Los trenes no circulaban, los ferroviarios adheridos a la marcha habían cortado con tijeras para alambres los cables de señalización y así se interrumpió el servicio. Cuando Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada, se apagaron las luces que alumbraban la plaza. Los trabajadores que poseían diarios lo prendieron fuego y los transformaron en antorchas. Fue un espectáculo emocionante. Cuando se hizo, el 17 de octubre, sostuvo Cipriano Reyes, siempre, no dimos la vida por Perón, lo hicimos para obtener su libertad, por disposición nuestra, no por disposición de Perón ni de Farrell, porque entendíamos que el entonces coronel era la persona necesaria para conducir la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este es el héroe del 17 de octubre, le dirá el coronel Perón al recibirlo, días más tarde, en su casa particular de la calle Posadas, donde vivía junto a Evita. Reyes, a quienes sus compañeros apodaban el Negro, tendría una destacada participación en la formación del Partido Laboralista, estructura política con la que Perón triunfaría en las elecciones del 24 de febrero de 1946, frente a la Unión Democrática por 1.500.000 votos contra 1.200.000. Pero llegado Perón a la presidencia, se enfrenta desde su banca de diputado, es relegado y luego detenido, y sufre prisión durante 7 años. Testimoniará en distintas ocasiones su visión de los acontecimientos, la que quedará documentada en su célebre libro Yo hice el 17 de octubre, publicado en 1973. Falleció el 1 de agosto de 2001, a los 95 años. Eleuterio Cardoso mantuvo una visión más favorable respecto de la actitud de la conducción cegetista. No hubo una conducción en la jornada del 17 de octubre. Principalmente existió espontaneidad en un 90% e improvisación. Es importante destacar que en la historia argentina nunca se había dado una movilización de esas características. Los hombres que plantearon el paro para el día 18 acompañaron el 17, pero si bien fueron rebasados por la espontaneidad de la multitud, estaban predispuestos. El derrotero de Cardoso sería distinto al de Cipriano Reyes. También del gremio de la carne, vuelca su militancia gremial y política como agregado laboral en distintas representaciones diplomáticas entre 1949 y 1955. En agosto de 1957, ante el Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo, diría: la clase trabajadora argentina se puso los pantalones largos el 17 de octubre del 45. Mantendrá su compromiso con la ortodoxia peronista como miembro de la mesa coordinadora de las 62 organizaciones y participará en distintas funciones dentro del justicialismo a lo largo de su historia. Fue asesor del senador Oraldo Britos en la Cámara Alta y luego en 1994 es designado como funcionario del Ministerio de Trabajo, encargado de las relaciones con el Congreso de la Nación. Falleció el 30 de julio de 1998 y fue velado en la Federación Gremial de la Industria de la Carne. Andrés Framini, por su parte, hará su carrera gremial en la Asociación Obrera Textil y tendrá participación relevante a partir de 1955 como dirigente de la CGT. Es miembro de la Comisión Normalizadora de la Central Sindical luego de la Revolución Libertadora, fundador de las 62 organizaciones y candidato a gobernador de Buenos Aires con el peronismo proscripto en 1962. Luego apoyaría a sectores de la izquierda peronista, participando en 1975 de la formación del peronismo auténtico, enfrentado a Isabel Perón y ligado a Montoneros. Retirado de la política, aunque manteniendo su compromiso con el peronismo, la muerte lo sorprendió el 9 de mayo de 2001, mientras daba un discurso en la CTA. Silverio Pontieri, en tanto, rebatirá la reconstrucción que hace Cipriano Reyes de los hechos y explicará la absoluta coincidencia y consonancia entre el comportamiento del Comité Central Confederal y la Comisión Administrativa, órgano máximo de la CGT, la agitación de las bases y la resolución de los días 17 y 18. Resulta ridículo y grotesco, dirá el entonces secretario general cegetista, ex dirigente de los madereros, ferroviario y posteriormente legislador, querer hacer aparecer como factores determinantes a grupos esporádicos, circunstanciales,
creados y manejados por elementos sin ninguna representatividad, en el papel de vulgares caudillejos, personalmente ambiciosos que se arrogan aún hoy la autoría, la paternidad del 17. Santa Evita. Una semblanza del comienzo de la relación entre la joven actriz de radioteatro Eva Duarte con el coronel Perón la da Domingo Alfredo Mercante, hijo de Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la primera presidencia de Perón y colaborador directo en los años de Trabajo y Previsión. El 15 de enero de 1944, un terremoto sacudía la ciudad de San Juan, causando su casi total destrucción. El gobierno organiza una colecta pública de la que participan en persona los funcionarios, entre ellos Perón. Los sindicatos también se pliegan a la campaña, canalizando su participación a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. La delegación del Sindicato de Actores de Radio, único medio de comunicación de carácter masivo entonces, está integrada por Evita Duarte y son recibidos por Mercante. Como de costumbre, se tomaron nota de las inquietudes de los representantes sindicales y el propio Perón los recibió en su despacho. Esto habla de un encuentro previo entre el coronel y la actriz. A fines de enero, hecha la colecta, se realiza el célebre acto en el Luna Park. Mercante hijo relata que según su padre, había otra actriz que, al igual que varias mujeres del ambiente radial, habían fijado su atención en Perón. Una de ellas, muy destacada y bastante mayorcita, con una hermana casi de su misma importancia, se revelaba como la persistente en la persecución del coronel. Dicha actriz, que ya había obtenido cierto ascendiente sobre los empleados de la Secretaría, se hizo reservar una silla al lado de Perón. Mi padre, sospechando la maniobra, luego de una rápida investigación, se enteró de la reserva y su destino final. De inmediato comenzó a buscar entre los presentes a alguien más aceptable para ocupar el lugar. Al divisar entre los concurrentes a Eva Perón y recordando su simpatía y la fácil llegada que había tenido el coronel Perón en la audiencia previa al acto, fue en su busca y, sin darle ninguna explicación ante el asombro de la requerida, la tomó de la mano y la obligó a que lo acompañara, conduciéndola a la silla vacante. Asombrada y algo temerosa, Evita le dijo: «¿Pero Mercante, aquí al lado del coronel?» «Sí», le contestó mi padre. «Siéntese, cállese y no se mueva del lugar». Poco después llega la actriz mencionada, se queja y Mercante ya no le responde. Días más tarde, Perón y Mercante visitan los estudios de LR3, Radio Belgrano, por invitación de Eva Duarte, episodio del cual dan cuenta las fotos que aparecen en Radiolandia, donde ella está junto a Perón. Meses después, en junio de 1944, Evita hace su primera colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión en la promoción radial del organismo que escribía Muñoz Aspiri, hacia un futuro mejor. Ese fue el comienzo, como señala Mercante hijo, del romance del siglo. La participación e influencia de Evita en los sucesos del 17 de octubre, a más de un año de aquel momento, es parte de la controversia histórica. Para Cipriano Reyes, Eva no cumplió ningún papel. Recién la conocí cuando Perón me convocó para formar el Partido Laborista. Podría sospecharse de Reyes, en tanto se convirtió luego en enemigo político de Perón y estuvo preso 7 años en tal sentido. Luis Gay, que tuvo activa intervención como titular de la Unión Sindical Argentina, de orientación sindicalista en la declaración de la huelga general y las conversaciones con el gobierno, y luego sería nombrado presidente del Partido Laboralista, coincide, al igual que otros dirigentes gremiales como el telefónico Luis Monsalvo, en la no aparición de Evita en esos días. Como señala Navarro, sin embargo, ambos sindicalistas no dudaron respecto de la influencia y el impacto causado en el movimiento obrero por Perón, Mercante y otros oficiales del ejército. Sin embargo, otro gremialista, Mariano Tedesco, uno de los fundadores de la Asociación Obrera Textil, asegura haber estado con ella en la organización de los días previos al 17. Andrés Framini le asigna el rol de principal protagonista de los agitados días que culminaron con la multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Evita recorrió todos los sindicatos para levantar a la gente en procura de recuperar al entonces coronel Perón de la prisión, dice Framini. En tanto, el metalúrgico Ángel
Ángel Perelman, primer secretario general de la UOM, afirmará en sus memorias que Eva Perón estaba en un auto recorriendo los barrios y difundiendo la orden del paro general. Otras versiones la ubican en horas de la mañana del 17, acompañada de su hermano Juan Duarte, intentando visitar infructuosamente a Perón en el hospital militar y luego retirándose a casas amigas, entre ellas la de la actriz Pierina de Alessi, a aguardar el fin del acto en la Plaza de Mayo. Lo único que tengo presente, diría de Alessi, sobre aquella jornada, es el rostro y la figura angustiada de Eva Perón. Ya estaba frecuentando mi casa, temblaba, no sabía si lo habían matado o si estaba preso Perón. Venía todos los días a dormir, durante el día desaparecía. Marisa Navarro, en su importante biografía sobre Eva Perón, aporta numerosos testimonios y relevamiento de fuentes, cronistas e investigadores argentinos y extranjeros, quienes en general adoptaron la posición canónica sobre el protagonismo de Evita. Cita el trabajo de Benigno Acusano, que incluso afirma: puede decirse sin temor a exagerar que de hecho Eva Duarte lo llevó a Perón a empujones hasta el balcón de la Casa Rosada. En los primeros tiempos del peronismo, incluso la prensa oficial no hacía una relación directa entre Evita y el 17 de octubre. Recién en 1952 surge claramente la idea de que la mujer del presidente, recorriendo barrios, casas, sacando a los hombres a la calle. Cuando Evita muere, el diario Democracia señala que ella enfrentó a la reacción oligárquica el 17 de octubre de 1945 y aseguró la continuidad de la revolución que consolidó la grandeza de la nación argentina. Félix Luna, en el 45, afirma que Evita no jugó ningún papel relevante en esos días. ¿Qué dijo Eva Perón sobre su participación en el 17 de octubre? En su autobiografía, La razón de mi vida, pueden leerse estas expresiones. Nunca me sentí, lo digo de verdad, tan pequeña, tan poca cosa como en aquellos 8 días memorables. Anduve por todos los barrios de la gran ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi patria. A medida que iba descendiendo desde los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes, las puertas se iban abriendo generosamente, con más cordialidad. En una conferencia que daría en la Escuela Superior Peronista, recapitula el sentido político. Nadie dio el toque de salida, el pueblo salió solo, no fue la señora de Perón, tampoco fue la Confederación General del Trabajo, fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a la calle, y enfatiza, la CGT, la señora de Perón, todos nosotros, lo deseábamos, pero fue una eclosión popular, fue el pueblo el que se dio cita sin que nadie se lo hubiera indicado. La vieja guardia sindical. El movimiento sindical, marcado por las luchas obreras de los años 20 y 30, entraba a la década del 40 dividido en grandes orientaciones ideológicas: anarquistas, socialistas, comunistas y sindicalistas, agrupamientos representativos que venían sufriendo sucesivas fracturas. La CGT, constituida el 27 de septiembre de 1930, 3 semanas después del derrocamiento de Irigoyen, se había fracturado en 1935 en independentistas, con sede en la calle Independencia 2880, local de la Unión Ferroviaria, y catamarqueños instalados en Catamarca 577, sede de los trabajadores telefónicos. Estos últimos, que seguían una línea sindicalista, recrean la Unión Sindical Argentina, USA, con la presencia de gremios autónomos sin encuadramiento y la idea, precursora en cierto modo, de estructurar la clase obrera en sindicatos por industria, rompiendo con la vieja tradición del agrupamiento por oficios. En marzo de 1943 la CGT sufre una nueva fractura y queda la antigua conducción de José Domenech en el LAP número 1, con posiciones neosindicalistas, más distantes de todo compromiso partidario o ideológico, mientras la lista adversaria, con Francisco Pérez Leirós a la cabeza,
y mayor influencia de socialistas y comunistas, proclama la CGT número 2. Las organizaciones gremiales más importantes eran por entonces la Unión Ferroviaria, sostén junto con los tranviarios, textiles, cerveceros y del calzado de la CGT1, metalúrgicos, de la construcción, mercantiles, gráficos, estatales y madereros alineados en la CGT2. La fraternidad se mantuvo equidistante. Los marítimos, telefónicos y del tabaco quedaron junto a la disminuida USA y otros sindicatos, como los gastronómicos, los plomeros, los de choferes y obreros del puerto, defendieron un sindicalismo de resistencia, posición que enarbolaban los remanentes del viejo anarquismo, agrupados en la fora del Quinto Congreso. La Argentina había cambiado cuantitativa y cualitativamente en esos años. Con 14 millones de habitantes, el país había sufrido una acelerada transformación en su estructura demográfica, económica y social. Dejaba atrás el paisaje agropastoril y la tranquilidad de la ciudad-puerto y se introducía en una etapa de industrialización y expansión urbana. Entre 1943 y 1947 llegaron a Buenos Aires 117.000 provincianos por año. Si en 1936 el porcentaje de gente del interior alcanzaba el 16% de la población total de Buenos Aires, en 1947 esa cifra aumentaba hasta el 37%. La vieja gran aldea, la metrópoli europea del Cono Sur, se convertía en una gran urbe rodeada por un cinturón industrial que se extendía y atraía un ya masivo proletariado fabril. La cantidad de establecimientos industriales aumentó de 38.000 en 1935 a 86.000 10 años después, mientras el número de trabajadores en el sector pasaba de 435.000 a 1.000.000. Las agrupaciones gremiales anarquistas, socialistas, comunistas y sindicalistas, al parecer, acompañaban con dificultad el crecimiento de este nuevo proletariado urbano. Este factor, sumado a las tradicionales políticas represivas ejercidas sobre el primer movimiento obrero argentino, presentaba un escenario de disponibilidad extraño y a veces refractario a las corrientes políticas e ideológicas de inspiración internacionalista, autónoma o socialista. Se estimaba hasta en un 20% la fuerza laboral que estaba sindicalizada en 1943. El sector industrial de la economía se había expandido tras una poderosa crisis en el modelo de acumulación agroexportador a comienzos de la década del 30, lo cual indujo al proceso de sustitución de importaciones con intervención estatal, pero la clase trabajadora no había resultado beneficiada por esta transformación. En este cuadro aparecen dos nuevos elementos que definen la actuación de los dirigentes obreros. Por un lado, un corte generacional como producto de este aluvión migratorio y el surgimiento de una nueva camada de gremialistas que producen un relevo respecto de la generación anterior. Por el otro, el dualismo que caracterizaba la división entre sindicalistas y comunistas socialistas, el cual se definía según privilegiaran el compromiso de ideológico partidario o de prescindencia del movimiento gremial respecto de partidos o gobiernos, empieza a verse superado por un activismo laborista con necesidad y vocación de incidir en el ciclo económico y social. Trabajo y previsión. Corría el invierno de 1943 y se había producido el golpe de Estado proclamado por una revolución cívico-militar de corte nacionalista y autoritario, orquestada por el llamado Grupo de Oficiales Unidos, GO, para terminar con el fraude, el peculado y la corrupción que venían encaramados en el gobierno de Ramón Castillo. Mientras el gobierno militar recién instalado reprime a los dirigentes gremiales de izquierda e interviene militarmente a los gremios combativos, en una pequeña imprenta de la cortada Tres Sargentos entre San Martín y Reconquista, el coronel Juan Domingo Perón comienza a escuchar de boca de los líderes sindicales de la época sus problemas y sus largas luchas. Quien era entonces jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra y uno de los principales figuras del GO,
reemplaza en octubre de ese año al coronel Carlos Gianni en el Departamento Nacional de Trabajo. Se trataba de una dependencia del Ministerio del Interior creada el 14 de marzo de 1907 como organismo administrativo de estudio y verificación de las condiciones laborales y asesoramiento legal, cuyo primer presidente fue Nicolás Matienzo. Este departamento tenía a su cargo además la organización del registro de colocaciones para obreros y la formación de los consejos de trabajo para resolver conflictos. Perón llega como interventor y deroga el estatuto de las organizaciones sindicales que se había promulgado a poco del golpe del 14 de junio. Al mismo tiempo logra la jerarquización del departamento al que el decreto 15074 del 27 de noviembre de 1943 convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí, en el edificio que ocupaba el Consejo Deliberante, se fraguará una nueva matriz, la Nueva Alianza. El coronel Perón, secundado por el teniente coronel Domingo Mercante y un reducido grupo de colaboradores entre quienes se cuentan Juan Bramuglia, abogado de la Unión Ferroviaria, y José María Figuerola, antiguo asesor de la dictadura de Primo de Rivera en España, estadígrafo y especialista en derecho corporativo, desarrolla desde aquellas oficinas una estrategia de cooptación de la dirigencia sindical detrás de la cual se esboza una lectura singular de la situación nacional y un ambicioso proyecto de poder. A partir de julio de 1944, agrega a su cargo además la vicepresidencia de la Nación y el Ministerio de Guerra, dibujando el triángulo de este proyecto, ejército y sindicatos como base de apoyo de un liderazgo gubernamental y social fuerte en el vértice. Se acelera entonces el trasvasamiento de cuadros sindicales, mientras otros son perseguidos o definen su oposición. Un núcleo importante de gremialistas integra comisiones oficiales y empieza a actuar en la Secretaría de Trabajo, y entre julio y noviembre de 1944 se elaboran los decretos que ponen en marcha una nueva política social. Surge el sindicalismo de Estado. La semana que desembocó en el 17 de octubre de 1945 resume los elementos que condujeron a un nuevo modelo de relaciones entre obreros y patrones y entre el Estado y las organizaciones sociales. Allí se visualizan los clivajes de una transición que se operaba en la conformación de la sociedad argentina y en el armado y evolución de sus instituciones políticas. La destitución y detención del coronel Perón era la prueba de fuego de una pulseada entre el reclamo civilista frente a una revolución militar en retirada y la cosecha de lo realizado dentro de ese período desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero había otros entrecruzamientos que eran el producto de una nueva realidad socioeconómica emergente y del contexto internacional. La industrialización, las migraciones internas, el crecimiento urbano y suburbano, los movimientos de masas, la caída del totalitarismo nazifascista en Europa, la conmoción por el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y el ingreso en la posguerra con nuevos equilibrios mundiales, apoyados en la confrontación fría este-oeste, así como el inicio de otro ciclo del capitalismo industrial y del desarrollo periférico dentro del proceso de descolonización. Por su lado, las organizaciones gremiales se ponían a tono con mayor o menor capacidad dentro del cuadro político que se agita, derivando necesariamente en una salida fuerte, fuera en el sentido de una desembocadura electoral que restaurara la democracia de partidos clausurada en 1930, fuera hacia la instalación de un régimen político de nuevo tipo. ¿Cuál fue el verdadero rol y la incidencia que tuvo la llamada vieja guardia sindical en la alianza entre la clase obrera y Perón? Sobre todo lo que se ha escrito y revisado acerca de la cuestión puede elaborarse una profusa historiografía que interactúa con la construcción de sentidos que la propia historia política del peronismo le fue delineando a aquel mito originario y fundacional. Una prueba más de la notable riqueza que encierran aquellas jornadas es que a 60 años de distancia continúan apareciendo tantos elementos y aportes para nuevos abordajes críticos como reinterpretaciones desde el campo de la política, que buscan en ellas inspiración u oposición en tanto bisagra o punto de inflexión que divide en dos la historia argentina. Las interpretaciones.
La primera corriente de interpretación está cimentada por la tradición y la simbología fundacional del justicialismo, que le asigna al 17 de octubre el carácter de irrupción de un movimiento espontáneo en el que los líderes gremiales se vieron superados por los acontecimientos. La trabajosa y casi tardía declaración de huelga general de la CGT para el día 18 aparece aquí como un elemento destacado de juicio. Los dirigentes obreros de entonces quedaron retenidos en sus contradicciones y cumplieron un papel ambivalente en momentos en que la movilización popular ya había ocupado las calles y desafiado la autoridad de las cúpulas sindicales. En el horizonte de aquella jornada radiante emerge un nuevo protagonismo, el de las masas obreras, los descamisados, representativos de un proletariado urbano que motoriza una modernización industrializadora, demanda nuevos derechos sociales y encuentra un liderazgo popular capaz de cerrar el ciclo del fraude. La década infame y el gobierno de las oligarquías, la clase obrera de ese modo se integra en el proceso histórico de una manera inédita en la Argentina. Dentro de esta corriente de interpretación clásica, pero con conclusiones disímiles, pudo resaltarse aquella fecha como una fundamental puesta en escena, prohijada desde la misma Secretaría de Trabajo y Previsión y destinada a concretar la alianza entre el ejército y los sindicatos que le permitiría al coronel Perón allanar su camino a la presidencia. Se recapitulan aquí los 700 días de intensa urdimbre del tejido político gremial realizada entre 1943 y 1944, los convenios colectivos de trabajo introducidos por el decreto 23.852, la legislación de asociaciones profesionales, la extensión del descanso semanal y las 8 horas diarias de labor, la institución del aguinaldo, la creación de los tribunales de trabajo, el estatuto del peón de campo, la creación de las cajas de jubilaciones, la inauguración del policlínico ferroviario, la firma del estatuto del periodista profesional, eran todos mojones preparatorios cuyo desenlace no podía ser otro que el de una nueva alianza social y una nueva fórmula política, el Estado populista, estructurado sobre la base de un liderazgo carismático y plebiscitario, un sindicalismo de Estado y un modelo económico de sustitución de importaciones e industrialización inducida. El 17 de octubre es, desde este ángulo, sobre todo, la demostración de capacidad movilizadora que tiene la figura del coronel Perón al abrir las compuertas de un régimen político esclerosado, dar cauces normativos e institucionales a una sociedad emergente y barrer con ello no solo las resistencias del gobierno militar instalado en 1943, sino las formas más o menos democráticas conocidas previamente y el sistema de partidos vigente hasta entonces, así como evitar, mediante una revolución desde arriba, los peligros de una situación revolucionaria que escapará todo control. Años más tarde, la publicación de las memorias de varios viejos dirigentes obreros y el acceso a importantes documentos de la época, luego de las décadas de proscripción y resistencia peronista, permite revisar la controvertida cuestión de la participación que le cupo a la CGT y a las organizaciones sindicales en el 17 de octubre de 1945. Los testimonios escritos de Ángel Perelman, 1961, y Cipriano Reyes, 1973, habían brindado el valioso aporte de dos dirigentes de base, militante del incipiente gremio metalúrgico el primero y delegado del gremio de la carne de la zona de Berisso el segundo. A ellos se sumarán los recogidos en el archivo de historia oral del Instituto de Itela durante los años 60 y el trabajo que sobre ellos realiza Juan Carlos Torre, así como el estudio sociológico de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, publicado a comienzos de los 70. Se abre así una nueva corriente de interpretación que describe el contexto histórico con mayor amplitud de matices. El movimiento sindical se encontraba en 1945 organizacional y tácticamente fragmentado. La Central Obrera no era la entidad unitaria y representativa que sería más tarde. El análisis y la evaluación del rol de los dirigentes obreros tiene que fijar necesariamente la atención tanto en las iniciativas provenientes de los dirigentes de la CGT como en aquellas otras originadas fuera de ella.
Por otra parte, debe computarse la doble vacancia política producida por la crisis de sucesión que siguió al desplazamiento de Perón. Ubicados en aquellos días de octubre, la iniciativa estaba en manos de la oposición, interesada en una inmediata entrega del poder y del gobierno, cuyos hombres fuertes buscaban una fórmula de compromiso. Sin embargo, la intransigencia de los primeros y la incapacidad de unificar posturas desde el gobierno dejó un vacío frente a un Perón que atravesaba un brusco y momentáneo ostracismo y a un movimiento sindical con posiciones diversas y opuestas. Es en este impas que pasa a primer plano en los análisis históricos la actitud de la vieja guardia sindical y de los dirigentes obreros de base que presionan sobre las comisiones directivas de cada gremio. Había en efecto una efervescencia sindical cultivada, por cierto, a lo largo de 2 años y ya irreversible, que no era vislumbrada desde la superficie institucional y los espacios tradicionales de poder. Defender las conquistas sociales. El testimonio clave para desentrañar coincidencias y distancias entre el clima que se respiraba en las bases fabriles y las actitudes de la dirigencia obrera es el que brinda la reunión del 16 de octubre de 1945 del Comité Central Confederal de la CGT, es decir, el día anterior al suceso. Aunque debe tenerse en cuenta que la CGT no era todavía la entidad unitaria, centralizada y representativa que sería más tarde. El intercambio de ideas que allí se produce mientras había ya manifestaciones callejeras esporádicas reclamando la libertad del coronel Perón, y no existían aún definiciones en los despachos gubernamentales, permite conocer plenamente la posición de los líderes gremiales en este momento trascendental de la historia del sindicalismo. Torre, 1995. El cuerpo se reúne en sesión extraordinaria en la sede de la Unión Tranviaria, UTA, a partir de las 19:45, a los efectos de considerar la situación por la que atraviesa el país y para fijar la fecha de una declaración de huelga general como medida defensiva de las conquistas sociales amenazadas por la reacción de la oligarquía y el capitalismo. Al abrir la sesión, Silverio Pontieri, entonces secretario general, explica que no corresponde efectuar una relación de los hechos que se han venido produciendo últimamente en el país, los que han culminado con la renuncia del coronel Perón y su posterior detención y confinamiento en la isla Martín García. Como todos ustedes saben, los trabajadores se sintieron justamente alarmados por estas cosas, porque ellas a su vez venían acompañadas de distintas medidas de represalias que los patrones más reaccionarios estaban tomando contra sus obreros y contra las organizaciones sindicales. Así, por ejemplo, fueron numerosos los industriales que se negaron a cumplir el decreto del Gobierno Nacional, que estipula el pago de salarios dobles el 12 de octubre, que fue declarado feriado nacional. También se había anunciado a numerosos personales obreros la negativa de otorgarles las vacaciones anuales, ya prometidas con anterioridad, y por sobre todas las cosas, los patrones hacían una ostentación abusiva de su poder, proclamando a todos los vientos que la obra de justicia social iniciada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión sería arrastrada por la nueva situación. Continúa el relato del dirigente máximo de la CGT sobre el cuadro de situación creado por el desplazamiento de Perón y sus consecuencias en el ámbito laboral. Inmediatamente de producidos estos hechos, nosotros nos reunimos y en forma paulatina fuimos recibiendo los informes de las distintas organizaciones afiliadas, tanto de la capital como del interior, informes que nos daban cuenta que la clase obrera se encontraba extremadamente alarmada por la forma que se venía presentando la campaña de reacción patronal. Ante esta situación quisimos conocer el pensamiento de los hombres de gobierno, para lo cual entrevistamos al actual ministro de Guerra, general Ábalos, al que planteamos las inquietudes de la clase obrera, que veía amenazadas las conquistas sociales por la campaña de reacción patronal que en los últimos días alcanzaba contornos de gravedad. En esta oportunidad hicimos notar al señor ministro nuestro punto de vista sobre el problema y le participamos nuestra decisión de luchar en defensa de las conquistas sociales obtenidas. También le expusimos que la clase obrera de nuestro país se sentía justamente alarmada por la detención del coronel Perón y por su confinamiento en la isla Martín García,
medidas que se tomaban precisamente contra el hombre que en razón de su desempeño en la función de gobierno había posibilitado la obtención de esas conquistas. Expresamos que únicamente la libertad inmediata del coronel Perón traería tranquilidad a los hogares obreros y a la familia argentina. El general Ábalos, continúa Pontieri, nos contestó que el coronel Perón no estaba detenido, sino que había sido puesto bajo custodia para su propia seguridad, pues el gobierno tenía informes de que algunos exaltados querían matarlo, lo que sería una desgracia para el país. De paso nos dijo que el clima de la isla Martín García le había afectado la salud, con lo que confirmó los rumores circulantes en el sentido de que se encontraba enfermo. En cuanto a las conquistas sociales, expresó en forma categórica que las mismas serían respetadas y que se procuraría mejorarlas en lo posible. Ejército y sindicatos. Los partidos políticos y las fuerzas de la oposición venían reclamando la retirada del ejército a los cuarteles y la entrega del gobierno a la Suprema Corte de Justicia. La manifestación del 12 de octubre en Plaza San Martín había polarizado los antagonismos, culminando con refriegas, heridos y un muerto. Ya en medio de la agitación, los sindicatos no identificados con Perón y los partidos socialista y comunista instaban a no participar de ninguna manifestación y unificarse para terminar de una vez por todas con las maniobras del nazifascismo que atentan contra la libertad, la democracia y el progreso del país. En ese contexto, los líderes cegetistas auspiciaban la designación de un gabinete militar para la convocatoria a elecciones. El mismo 16 por la mañana se realizó la audiencia de Pontieri con el general Farrell, a quien acompañaba el general Ábalos y el secretario de Aeronáutica, brigadier Edmundo Sustaita. Le informamos, explica Silverio Pontieri ante sus pares de la CGT, que los trabajadores estamos contra la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia y que en último término preferiríamos que se nombrase un ministerio exclusivamente militar cuya misión sería preparar el terreno para la normalización constitucional mediante la realización de elecciones libres con todas las garantías. Le planteamos también al general Farrell nuestras serias preocupaciones, que eran las de todos los trabajadores, por la detención del coronel Perón y por el estado de su salud que sabíamos afectada. Le dijimos que ya algunos gremios en forma total o parcial habían salido a la calle pidiendo su inmediata libertad y que si no se accedía a este reclamo popular podrían venir momentos muy difíciles para el país. La clase obrera tiene el temor de que se haga víctima del coronel Perón de algún mal juego. Nos reafirmaron tanto el general Farrell como Ábalos y Sustaita que ellos eran los mejores amigos del coronel Perón y que se preocupaban por su suerte tanto como nosotros. Para tranquilizar a los trabajadores expresaron que el gobierno piensa dar un comunicado de prensa en el que en forma clara se dirá que el coronel Perón no está detenido. Nos reafirmaron repetidamente que las conquistas obreras serían respetadas. Durante el debate se presentan dos líneas de argumentación cruzadas. Por un lado, quienes postulan la huelga general y por el otro, quienes prefieren seguir negociando. Pero además, quienes urgen a una huelga inmediata se diferencian según su postura frente a la figura del coronel Perón. Pontieri deja planteado que nosotros adoptamos la resolución de aconsejar la declaración de huelga general, respondiendo al clamor de la calle en la que se encuentran millares de trabajadores en todo el país. Bruno Arpecelias, de la Unión Tranviarios, dice: hace falta que se declare un paro general por un tiempo determinado, el que será no contra el gobierno, sino contra la reacción de la clase capitalista. La clase patronal ha declarado la guerra al coronel Perón, no por Perón mismo, sino por lo que Perón hace por los trabajadores, a los que ha otorgado las mejoras que venían reclamando y les ha dado otras que ni siquiera soñaban, como el Estatuto del Peón y otras más. La clase capitalista, aquí y en el mundo entero, parece haberse olvidado
que la guerra contra el fascismo la han ganado los trabajadores y quieren volver a la situación de injusticia de antes. En este sentido, nuevamente están traicionando a la clase obrera como lo hicieron antes y le niegan lo que legítimamente les corresponde. Tenemos que decirles y demostrarles a los capitalistas que si ellos han dado un paso hacia adelante, nosotros no daremos uno solo atrás y que al contrario seguiremos adelante. Por eso la CGT tiene la obligación moral de dirigir este movimiento defensivo de los trabajadores, porque es la central mayoritaria y la más prestigiosa. El pueblo trabajador argentino está alterado porque teme que se le quite lo poco que últimamente conquistó. Néstor Álvarez, secretario adjunto de la Unión Tranviarios, en cambio, señala: hay que dejar bien establecido que la CGT, por razones de principio, no puede declarar la huelga general solicitando la libertad del coronel Perón. Tenemos una gran deuda de gratitud con él, pero nuestros principios son los que orientan al movimiento obrero. La CGT no puede pedir en forma directa la libertad de Perón, pero nuestra resolución ha sido motivada por la emoción ambiente. Si hemos de declarar la huelga general, tendrá que serlo en defensa de nuestras conquistas y para parar la reacción patronal. La CGT es la corriente mayoritaria del movimiento obrero y tiene sobre sí una enorme responsabilidad en estos momentos. La CGT no puede aparecer como saliendo a la calle en defensa del coronel Perón. Esto sería enajenar el futuro de la central obrera. Si resolvemos la huelga, repito que tendría que decirse bien claro que ello es en defensa de las conquistas obreras amenazadas por la reacción capitalista. Caso contrario, demostraremos que nuestra vida terminó cuando Perón. Ramón B. Tejada, de la Unión Ferroviaria, expresa que por mucho que demos vuelta el asunto, si hemos de declarar la huelga general, ella será por la libertad del coronel, por más que esgrimamos otros argumentos. Hay un sentimiento muy profundo entre los trabajadores por causa de la detención del coronel Perón, especialmente en el interior del país, porque el coronel Perón ha sido el único que ha hecho justicia a las aspiraciones obreras concretándolas en las conquistas que ahora están amenazadas. Si la CGT pide y gestiona la libertad del coronel Perón, no vulnerará los principios sindicales, porque podemos decir ahora que el coronel Perón es uno de los nuestros, porque se ha acercado a la clase obrera para defenderla. En esta situación especial creo que nada perderá el movimiento obrero al encarar en forma enérgica las gestiones por la inmediata libertad del coronel Perón. En igual posición se manifiesta Ramón Bustamante, del Sindicato de la Carne de Rosario. Yo les aseguro, sin ánimo de presionarlos, que si aquí no se vota la huelga, en Rosario se irá al paro general lo mismo. Todos estamos de acuerdo en que el coronel Perón es el numen de los trabajadores. Reconozco que no podemos declarar una huelga general en todo el país solicitando únicamente la libertad del coronel Perón, pero nadie puede negar que lo que sobran son motivos para la declaración de huelga. Por todos los problemas y conflictos obreros que no tiene solución en razón de tropezarse con la cerrada intransigencia capitalista que ahora en el poder nos amenaza directamente. Nosotros con la declaración pondremos un dique de contención a la reacción capitalista. Diferente es la opinión de José Manso, de la Unión Ferroviaria. Si la delegación que fue a ver al presidente recibió seguridad de que las conquistas serían respetadas y de que el coronel no está detenido, me parece bien que bajo ningún concepto podamos declarar la huelga por cuanto los motivos han desaparecido y no vaya a ser que atropellando a degüello como queremos hacer con la declaración de la huelga, en vez de favorecer, perjudiquemos al coronel Perón. De tal manera, yo sospecho que con estas huelgas favorecemos a la clase capitalista y no a los trabajadores. Ramiro Lombardi, de UTE, intercede para advertir. Ninguno de ustedes ignora que el momento es sumamente grave, pues corremos el riesgo de perder el control del movimiento obrero que tanto trabajo nos ha costado organizar.
Las masas obreras, ¿para qué vamos a negarlo?, nos están arrollando de forma desordenada. Benigno Pérez, del gremio de los encargados y porteros, insiste: en los 35 años que estoy en el país, ha sido la primera vez que he visto que un hombre se jugó todo por los trabajadores. Yo hago moción que se emplace al gobierno para que ponga en libertad al coronel Perón y para que nos dé garantías de que será respetada la libertad del mismo y las conquistas que obtuvimos. Los obreros de todo el país están con los ojos puestos en la CGT y piden que ésta defienda al coronel Perón, y si no lo hacemos, estos nos perderán la confianza, especialmente los del interior del país. Juan José Perazzolo, de la UF, rechaza estas definiciones. A mi juicio, prácticamente no hay motivos para tomar esa medida extrema que tanto exigen algunos compañeros. No debemos olvidar que fue el mismo coronel Perón quien nos dijo que la consigna era del trabajo a la casa y que debíamos evitar por todos los medios la provocación de incidentes. El coronel Perón sabe qué hay detrás de todo esto y por eso es que nos ha aconsejado que evitemos la provocación de incidentes. Debo decir también que no comparto el criterio que se ha expresado aquí en el sentido de que declaremos la huelga y que dejemos la fecha a criterio de la comisión administrativa. Me parece que lo mejor que podemos hacer es pasar a cuarto intermedio hasta mañana y dar amplia publicidad de que estamos reunidos. Con esto crearemos la guerra de nervios. En concreto, mi posición es que la CGT por ahora no debe declarar la huelga general. José R. Méndez, de la Federación Obrera del Vestido. Yo tengo la posición de mi gremio que está a favor de la huelga general y tengo informes que la mayoría de los compañeros tienen mandato, entonces lo mejor es que abreviemos y pasemos a votar, pues si bien es cierto que la discusión es buena, no es menos cierto que si seguimos en este tren toda la noche estaremos deliberando y como siempre, nunca la CGT tomará una resolución a tiempo. Nosotros no queremos hacer una revolución, sino que simplemente queremos defender las conquistas obtenidas. Las mismas obreras costureras me han traído el informe de que los patrones le dicen que se acabó el coronel Perón y las conquistas obreras. Por lo tanto, defendiendo nuestras conquistas de forma indirecta, defendemos a Perón, que es la única forma en que podemos hacerlo. Julio Caprara, de la UF, dice: he escuchado las opiniones de todos los compañeros que han hablado y de un análisis de las mismas, surge que el problema se reduce a dos aspectos. El primero, la libertad del coronel Perón, y el segundo, a la defensa de las conquistas obreras. Comprendo el estado emocional de los compañeros que han hablado en favor de la declaración de huelga, pero tampoco podemos dejar de analizar serenamente la opinión del secretariado, que es el que ha realizado las gestiones en este asunto. Yo le pediría a los compañeros del secretariado que gestionen inmediatamente una entrevista para ir a visitar al coronel Perón y luego sabremos realmente si está en libertad o no. Otro ferroviario, Anselmo Malvicini, también desalienta el paro. Nosotros estamos solidarizados con el coronel Perón, pero no podemos declarar la huelga general, puesto que sabemos que él no está detenido sino resguardado para su propia salud. Adhiere a esta posición Jorge Nigrelli, de la Federación de Obreros Cerveceros, y agrega: me parece acertado que un delegado confederal trate de visitar al coronel Perón, pero creo que esa comisión debe ser lo más amplia posible y deberá cumplir su cometido dentro de la mayor brevedad, y luego nos reunimos nuevamente para resolver lo que corresponda. Cecilio Conditi, ATE, Trabajadores Estatales, toma la palabra. Tenemos que decir con toda claridad que pedimos la libertad del coronel y para defender nuestras conquistas. No estamos ya en situación de creer promesas. La clase trabajadora exige ahora algo más que promesas. Ella quiere hechos concretos. La clase trabajadora nos apoya actualmente, pero mañana se mofará de nosotros si la defraudamos en esta ocasión. Antonio F. Andreotti, de la Unión Obrera Metalúrgica,
apoya la moción contemporizadora del ferroviario Caprana de no declarar la huelga, y Libertario Ferrari de ATE insiste en concluir la ronda de discursos y disponer la votación para definir las posiciones. Resulta de este prolongado debate, que se extiende hasta las 23:45 del 16, dos mociones. Una dice: 1. El secretariado visitará al coronel Perón llevando el saludo de la CGT. 2. El secretariado gestionará ante el presidente de la Nación una audiencia conjunta con el señor ministro de Guerra y Marina para el Comité Central en pleno, llevando los puntos siguientes: A. Mantenimiento de las conquistas obtenidas. B. No entregar el gobierno a la Suprema Corte de la Nación. C. Aprobar los decretos del superior gobierno emanados de la Secretaría de Trabajo y Previsión. D. Participación activa en los diferendos de actividad públicas. E. Declaración pública del Poder Ejecutivo de esta entrevista. 3. Mantener al Comité General Confederal en sesión permanente. La otra moción dice: la CGT resuelve, en defensa de las conquistas obtenidas y las por obtener, y considerando que éstas se hallan en peligro ante la toma de poder por las fuerzas del capital y la oligarquía, declara un paro general en todo el país por el tiempo de 24 horas, en el que se haría efectivo a partir del día jueves a las 0 horas. Sometida a votación, resulta aprobada la segunda moción por 16-11. De inmediato se redacta la declaración de huelga general para el día 18 de octubre, por las siguientes razones. 1. Contra la entrega del gobierno a la Corte Suprema y contra todo gabinete de la oligarquía. 2. Formación de un gobierno que sea una garantía de democracia y libertad para el país y que consulte la opinión de las organizaciones sindicales de los trabajadores. 3. Realización de elecciones libres en la fecha fijada. 4. Levantamiento del estado de sitio por la libertad de todos los presos civiles y militares que se hayan distinguido por sus claras y firmes convicciones democráticas y por su identificación con la causa obrera. 5. Mantenimiento de las conquistas sociales y ampliación de las mismas, aplicación de la reglamentación de las asociaciones profesionales. 6. Que se termine de firmar de inmediato el decreto ley sobre aumento de sueldos y jornales, salario mínimo básico y móvil y participación en las ganancias, y que se resuelva el problema agrario mediante el reparto de la tierra al que la trabaja y el cumplimiento integral del Estatuto del Peón. Hay que aclarar, por otra parte, que entre los delegados que votan por la huelga se cuentan los de los sindicatos antiguos, como el de los empleados de la Administración Pública, ATE, el de los tranviarios, UTA, y los cerveceros, pero también hay otros de reciente constitución, los metalúrgicos, los del vidrio y los del vestido. Los delegados de la Unión Ferroviaria votan en bloque en contra de la declaración de la huelga. Tanto Pontieri, su secretario general, como Ramón Tejada, que son partidarios de la huelga, se someten a la disciplina de su organización, la Unión Ferroviaria, en el momento de dar su voto. Como queda evidenciado, si bien en el punto 4 de la declaración final aprobada se alude elípticamente a los presos militares, no se menciona en ningún momento al coronel Perón. Sin embargo, la convocatoria a la huelga y la proclama cegetista abriría el dique que faltaba. Esa noche miles de obreros ganan la calle, los barrios, los caminos que conducen al centro de Buenos Aires. Ya en la madrugada del 17 la Plaza de Mayo comienza a ocuparse. Ese día muchos no concurren al trabajo o abandonan sus puestos. Sin duda, analiza Juan Carlos Torre, tras revisar los testimonios de los dirigentes sindicales, que los trabajadores hayan tomado las calles un día antes prueba que la Central Obrera no estuvo entre los principales instigadores de la movilización. Para concluir de aquí que los aparatos sindicales no jugaron un papel, nada de la reconstrucción que hemos hecho lo confirma. La clave está en el desenvolvimiento de los hechos y los protagonistas durante el 17. A medida que avanza la jornada,
las negociaciones entre los líderes sindicales y los funcionarios gubernamentales oscila según se interprete y se actúe sobre la presión popular, el rol de cada actor y la fatiga del gobierno. El ministro de Guerra, general Ábalos, a cargo de la pulseada por el oficialismo, solicita a los líderes sindicales el levantamiento del paro y estos responden que la decisión está tomada. Si bien Ábalos ofrece garantías sobre la libertad de Perón, los sindicatos señalan la responsabilidad tomada como miembros del comité de huelga. La preocupación era recíproca, dado que un intento represivo por parte del gobierno hubiera medrado sobre la convocatoria o provocado un desenlace trágico. En horas del mediodía la concurrencia era aún relativa. Fracasada la negociación, Ábalos busca como interlocutora Mercante. Mientras tanto, el ministro de Marina, Bernengo Lima, presiona sobre Farrell para reprimir. Cuando se inician los contactos entre Ábalos y Mercante, la plaza contaba ya con una considerable asistencia, imposible de desalojar sin violencia. Es entonces cuando Ábalos pide a Mercante que Perón intervenga para calmar a las masas concentradas en Plaza de Mayo, a cambio de entregarle el poder. Las condiciones de la rendición estipuladas por Perón, señala Torre, en febriles negociaciones entre la Casa de Gobierno y el Hospital Militar fueron bien precisas: las renuncias de Ábalos y Bernengo Lima y la formación de un nuevo gabinete integrado por hombres de su confianza. Sin embargo, restaba una última intervención de los sindicatos. Tras el acuerdo, Perón concurre a la residencia presidencial a encontrarse con Farrell. Hasta allí van los miembros del comité de huelga. La intención de Perón es hablar por la radio oficial. Los líderes sindicales, en cambio, exigen que lo haga en persona en Plaza de Mayo. Y así lo hizo, y para ganar tiempo pidió a los manifestantes que cantaran el himno nacional. Quedaba el 17 de octubre en la historia con algunas incógnitas que persisten a través del tiempo. ¿Quién lo hizo? ¿Fue un acontecimiento sociológico o político? ¿Espontáneo, incitado o provocado? En cualquiera de estas circunstancias, la clase obrera fue su protagonista principal. Perón se fue a la casa de Román Subisa en San Nicolás, y en el país comenzaba la huelga general del día siguiente, dispuesta por la CGT, a la que adhirieron los gremios nucleados en la USA y los sindicatos autónomos. Pero esa también es otra historia.